¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, de hecho dos temas. Tenemos infarto con elevación del ST, infarto sin elevación del ST. El día de hoy tenemos al doctor Guillermo Burelo, su compañero, médico, urgenciólogo, hizo cardiología y en este momento está haciendo hemodinamia. Entonces, espero les guste este video porque viene increíble toda la información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy el doctor Guillermo Burelo, cardiólogo clínico, y en esta ocasión nos invitaron a dar el tema de infarto con elevación del segmento ST. Vamos a abordar las generalidades del infarto con elevación del segmento ST y vamos a hablar un poco de lo que es el tratamiento inicial en la sala de urgencias. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con este tema. Entonces, tenemos que, como ustedes recordarán, los síndromes isquémicos coronarios agudos, o actualmente los síndromes coronarios agudos, se van a dividir en infarto con elevación del segmento ST, infarto sin elevación del segmento ST y angina inestable. En este momento, el que tiene mayor repercusión sería el infarto con elevación del segmento ST. Por tal motivo vamos a hablar de él. En cuanto a la epidemiología del infarto agudo del miocardio con elevación del ST, tenemos que la enfermedad coronaria como tal es la principal causa de muerte a nivel mundial. Y de aquí la importancia de abordar este tema muy importante, ¿no? Tenemos como definición que el infarto agudo del miocardio se va a representar por lo que es la isquemia miocárdica, un sufrimiento miocárdico, cuando las células miocárdicas no hay aporte como tal de oxígeno y posteriormente se necrosa la célula. Esto pasa alrededor de unos 20 minutos, que son los estudios que se han hecho principalmente en perros. Y entonces tenemos que en el 2018 sale la cuarta definición de infarto, donde nos maneja que para definir infarto agudo del miocardio tenemos que valorar varios conceptos, y entre ellos tenemos que valorar el concepto de la clínica, el concepto del electrocardiograma, de los biomarcadores, de la imagen, ya sea invasiva o no invasiva, y también valorar el estudio patológico, ¿ok? Entonces, tenemos también, a partir de la cuarta definición de infarto, que de acuerdo a la fisiopatología, porque no todos son isquémicos, no todos son debido a una rotura de una placa, tenemos varios tipos de infarto. En general tenemos 5 tipos de infarto, que ya se mencionaban desde la tercera definición de infarto. Como ustedes saben, el infarto tipo 1 es el más común, el que vemos en la sala de urgencias comúnmente, ¿no? Es el infarto que se debe a la rotura de una placa aterosclerótica. El infarto tipo 2 es aquel que se provoca por un desequilibrio entre el aporte y la demanda. En este caso, en el tipo 2 vamos a tener los ejemplos: un paciente con choque séptico, un paciente con alguna intoxicación por alguna droga, por ejemplo, en este caso cocaína, que van a ser principalmente los que se representan en el tipo 2. En el infarto tipo 3 tenemos que son los infartos que se presumen que se deben a una causa isquémica. Es un paciente que tuvo dolor torácico o que pudo haber tenido cambios electrocardiográficos, pero que no dio tiempo de llegar a la sala de urgencias. Y entonces, en el estudio patológico, nosotros podemos identificar que hay una huella de necrosis a nivel del miocardio o alguna alteración en alguna arteria de este momento. Ojo, es importante diferenciar que el tipo 3 no se trata de muerte súbita, porque para cardiología, muerte súbita hablamos de otros conceptos, principalmente ligados al QT o algunas alteraciones genéticas, ¿de acuerdo? Y el infarto tipo 4 es el que se debe principalmente al procedimiento, se debe tipo 4, hay tipo 4A y 4B, y en el 4C, que es lo nuevo de la cuarta definición de infarto, que es el que ustedes, pues cuando lean esta definición, en el tipo C hablamos de restenosis del stem, ¿no? Hablamos de infarto 4A, B y C. En el infarto tipo 5 hablamos de la cirugía de revascularización, cuando un paciente se somete a una cirugía miocárdica y resulta que posteriormente tiene daño miocárdico por elevación de troponinas por encima 10 veces del punto de corte de la percentil que nosotros hablamos, entonces vamos a sospechar en un infarto tipo 5, relacionado con la cirugía de revascularización. Ok, partiendo de esos infartos, y obviamente vamos a hablar principalmente del infarto tipo 1, que es la fisiopatología está relacionada con la rotura de la placa aterosclerótica. Posteriormente nos pasamos al siguiente punto, que son los factores de riesgo cardiovascular. Estos son muy importantes porque nos van a orientar
en cuanto al diagnóstico clínico, ¿de acuerdo? Entonces tenemos como factores de riesgo cardiovascular, los que pueden ver ustedes aquí, factores de riesgo cardiovascular modificables, principalmente, y hablaremos del tabaquismo. El tabaquismo es el factor de riesgo cardiovascular mayor, más importante y sobre todo modificable. Y hablamos que para que sea un factor de riesgo tiene que ser un índice tabáquico que sea mayor o igual a 10 paquetes año, ¿de acuerdo? Y aquí en los modificables entonces entra otras patologías como diabetes, hipertensión, obesidad, el sedentarismo, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, entre otros. Y entre los factores no modificables, aquellos que no podemos modificar, como su nombre lo dice, tenemos la edad, el género, principalmente la raza, esos 3 factores de riesgo cardiovascular importantes. Y desde hace mucho tiempo hay otros factores cardiovasculares que son los factores cardiovasculares emergentes, lo que aparentemente es nuevo, ¿no? Y entonces tenemos ahí la elevación de la proteína C reactiva, tenemos la homocisteinemia, entre otros factores de riesgo cardiovascular. Esto es muy importante al momento que nosotros estemos sospechando en un paciente con infarto agudo del miocardio. Partiendo de esto, tenemos nosotros que para hablar del diagnóstico, como ustedes pueden ver acá, el diagnóstico lo hacemos principalmente con 3 cosas, a pesar de que estas 5 valoraciones que menciona la 4ª definición de infarto, nosotros ocupamos regularmente 3, ¿no? En el servicio de urgencias, nosotros obviamente podemos tomar la clínica, el electrocardiograma y los biomarcadores. En el caso de la imagen, la mayoría de los servicios de urgencias no tienen la capacidad o la infraestructura para tener, por ejemplo, un ecocardiograma en ese momento. O en este caso, el estudio patológico es que es aquel paciente que ya llega muerto y que se le hace la necropsia y nosotros podemos identificar que se trató de un infarto agudo del miocardio. Ok, bueno, y entonces, partiendo de cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico en la sala de urgencias de un infarto agudo del miocardio. Lo principal que nosotros tenemos es el paciente, y el paciente nos va a orientar con la clínica. La clínica de un infarto agudo del miocardio, la mayoría la conocemos, este signo muy importante que es el signo de Levin, marcado en los libros de Suros que ustedes pueden ver, y entonces vamos a hablar de algo muy importante, la semiología del dolor. Y la semiología del dolor podemos utilizar diferentes mnemotecnias. Nosotros utilizamos principalmente esta, es TIDIF, que hablamos de sitio, tipo, intensidad, duración, irradiación y fenómenos que lo acompañan o que lo exacerban. Eso es muy importante. Entonces tenemos sitio, es un dolor torácico, precordial, de tipo opresivo, de intensidad regularmente 10 de 10, que con una duración mayor de 20 minutos para sospechar de un infarto con elevación o sin elevación. Irradiación, la irradiación igual como marcan los libros principalmente es centro torácico, pero se puede irradiar a lo que es el brazo izquierdo, mandíbula, se puede irradiar a la cabeza, se puede irradiar a la espalda, incluso se puede irradiar al brazo contralateral, al brazo derecho, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y por último, los fenómenos que lo acompañan y lo exacerban, entonces vamos a tener aquí que es muy importante porque pueden haber fenómenos acompañantes. ¿Cómo se presentó el dolor? Después de hacer un ejercicio, después de levantar algo pesado, o simplemente el dolor se presentó el paciente en reposo, al despertar. O los fenómenos que lo van a acompañar van a ser náusea, vómito, diaforesis principalmente. Y mencionamos aquí en los fenómenos que lo exacerban, es importante hablar que, por ejemplo, hay factores que nosotros pensamos o que se han estudiado y que se cree que son fenómenos que exacerban. Por ejemplo, regularmente los infartos se dan alrededor de entre 6 de la mañana y 12 del día por el incremento del cortisol, entre otras sustancias, ¿no? Tenemos que también, en el caso de las mujeres, en el caso de los ancianos, en el caso de los pacientes diabéticos, la clínica puede ser un poco diferente. A lo mejor un dolor, en el caso de los diabéticos y mujeres, el dolor puede ser un poco más epigástrico y entonces a lo mejor nos podamos pensar nosotros que nos puedan dar un diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? Es muy importante tener en cuenta esta parte. En el caso de los diabéticos, como vemos igual, el dolor a lo mejor no puede ser tan fuerte o puede ser diferente. Y tenemos algo muy importante que menciona el Braunwald que se llaman equivalentes anginosos.
El paciente típico que llega a la sala de urgencias con un infarto es un paciente que llega con dolor torácico, pero no todos llegan así. Tenemos algo que se llama equivalentes anginosos. Y esos equivalentes anginosos menciona la literatura que pueden ser disnea, que pueden ser el singulto, que es el hipo, que puede ser hipotensión, por ejemplo, de causa desconocida, hipotensión, o algunas literaturas marcan la fatiga extrema como un equivalente anginoso, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esta clínica, que es lo más representativo que tiene el paciente, posteriormente tenemos a un paciente que llega con eso al área de urgencias. Nosotros estamos obligados en los primeros 10 minutos a hacer un electrocardiograma. Y esta va a ser la pauta para definir prácticamente el diagnóstico, pero sobre todo el tratamiento que le vamos a ofrecer al paciente. Porque el tratamiento es importante, la reperfusión inmediata. Si estamos hablando de un paciente con infarto con elevación del segmento ST, la reperfusión inmediata va a mejorarle la supervivencia, ¿de acuerdo? Ya sea farmacológica o sea también por medio de intervencionismo coronario percutáneo. Y entonces el diagnóstico electrocardiográfico nosotros lo hacemos de la siguiente forma, como pueden ver ustedes aquí. Tenemos una nueva elevación del punto J en dos derivaciones contiguas. Eso es muy importante. Dos derivaciones contiguas, que haya una elevación de mayor o igual a 1 milímetro, o si lo quieren poner mayor o igual a 0.1 milivolts, excepto en estas derivaciones, en B2 y B3, que ahí manejamos otros puntos de corte. Y los puntos de corte serían para hombres menores de 40 años, manejamos el punto de corte que la elevación del punto J debe ser mayor o igual a 0.25 milivolts, y en el caso de hombres que sean mayores o iguales de 40 años, manejamos un punto de corte que es mayor o igual a 0.2 milivolts. Y para las mujeres manejamos el punto de corte de 0.15 milivolts, ¿de acuerdo? Entonces así hacemos el diagnóstico electrocardiográfico. Este es el diagnóstico electrocardiográfico básico, porque tenemos que esta patología se puede presentar en otros tipos de situaciones. Por ejemplo, en un paciente con marcapasos, en un paciente que tiene bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, donde estos criterios pues prácticamente se cambian por otros criterios, pero que en este momento no los vamos a abordar, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante el diagnóstico electrocardiográfico. Ahorita nos vamos a ir a describir las caras del corazón para que ustedes sepan cuáles son las derivaciones contiguas, ¿de acuerdo? Estábamos hablando de las caras del corazón, pero se nos pasó lo más importante. ¿Cómo vamos a saber qué es una elevación del segmento ST? ¿Cómo vamos a saber qué es una lesión subepicárdica, una lesión subendocárdica o una isquemia subepicárdica o subendocárdica? Entonces tenemos este cuadro que ustedes han visto en internet. Tenemos este ventrículo donde nos están representando todas las zonas. Por ejemplo, una Q en derivaciones contigua, obviamente, que sea un tercio, en este caso de la R, para que sea, para que nosotros podamos decir que sí es una Q patológica, o el 25% de la R, o que solo sea Q, en dos derivaciones contiguas, nos habla de lo que ustedes ya saben, ¿no? De necrosis. Y entonces, el segmento ST en el electrocardiograma, que es este que ustedes pueden ver aquí, que es este, más o menos, así, nos habla de lesión subepicárdica y de lesión subendocárdica. Va a ser lesión subepicárdica si el ST está elevado, y este es el que nos interesa. Aquí es donde vamos a incidir. Este es con elevación del segmento ST. Y si el segmento ST está hacia abajo, hay una depresión del segmento ST, es una lesión subendocárdica. En el caso de la onda T, nos va a valorar la isquemia, que pueden ser las partes iniciales del infarto con elevación. Y entonces, si tenemos una T invertida en dos derivaciones contiguas, hablamos de isquemia subepicárdica. Y si tenemos una T positiva en dos derivaciones contiguas, que sea de ramas simétricas, que sea una T alta, entonces hablamos, obviamente en un contexto de un paciente con dolor torácico y datos de isquemia, hablamos de isquemia subendocárdica, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante que lo tomamos en cuenta al momento de identificar el electrocardiograma.
Y entonces tenemos también en el electrocardiograma algo muy importante que es la evolución electrocardiográfica. Y esto nos puede ayudar para también nosotros poder decidir el tratamiento que le vamos a ofrecer al paciente. Como pueden ver aquí, es un QRS normal, donde hay un QRS que no tiene ninguna alteración. Posteriormente, en los primeros minutos, ahora, más o menos de los primeros minutos, algunos dicen hasta los 30 minutos, hasta las 2 horas, podemos encontrar una onda T picuda de rama simétrica, que es mucho más grande que el AR y que nos puede estar hablando en este momento de la fase inicial de un infarto con elevación del segmento ST. Posteriormente, más o menos a la hora o a las 2 horas, los cambios que vamos a encontrar van a ser principalmente la elevación del segmento ST. Entonces tenemos aquí una elevación del segmento ST que nos está hablando de lesión subepicárdica, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto tiempo va a estar elevado este segmento ST? Básicamente, principalmente 12 horas. Y esto es lo importante porque en 12 horas nosotros son lo que tenemos para ofrecerle regularmente alguna terapia de reperfusión al paciente y que le vaya mucho mejor que si lo agarramos después de este tiempo, ¿de acuerdo? Posteriormente, después de las 12 horas, nosotros lo que ya vemos es una presencia de una onda Q con un ST que se va haciendo un poco más para abajo, ¿no? Entonces ya tenemos la zona de necrosis, eso quiere decir que ya se está necrosando nuestro músculo. Y después tenemos que a los 2 y a los 5 días, después de las 48 horas, prácticamente ya tenemos una Q de necrosis establecida con una inversión de la onda T y prácticamente una pseudo normalización del segmento ST. Y pues aquí nos está hablando que después de 48 horas, nosotros ya tenemos un músculo necrosado que al momento de nosotros pasarlo a lo mejor a intervencionismo y a colocarle un stent, pues sea un músculo que no sea viable, ¿de acuerdo? Entonces por eso es importante. Y después, semanas y meses después, prácticamente se queda la huella, que es la necrosis, que se queda marcada en las derivaciones, con una normalización del segmento ST y prácticamente la T se vuelve a la normalidad. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante a la hora que ustedes evalúen un electrocardiograma para saber en qué tiempo estamos agarrando al paciente. Bueno, entonces tenemos que es muy importante, cuando hablamos del diagnóstico electrocardiográfico, obviamente ver cuáles son las caras del corazón, cuáles son las derivaciones contiguas de las que nosotros nos estamos refiriendo. Entonces, por eso es muy importante este cuadro, que siempre lo hacemos en el servicio de urgencias para que se quede de alguna forma memorizado o estudiado cómo vemos las derivaciones en el electrocardiograma. Posteriormente vamos a mostrar un electrocardiograma para que ustedes puedan verlo ya en vivo en un electrocardiograma. Ahorita lo vamos a hacer esquemático. Entonces tenemos que este cuadro que ustedes conocen, que es el triángulo, este triángulo que es el triángulo de Einthoven, y aquí tenemos dentro del cuadro del triángulo de Einthoven un corte en este caso sería del corazón. Tenemos aquí el ventrículo izquierdo, tenemos aquí el septum y tenemos aquí lo que sería parte del ventrículo derecho. Entonces en el triángulo de Einthoven tenemos representados acá el ABR del lado derecho, tenemos representado del lado izquierdo, obviamente, ABUL, y debajo tenemos representado ABUF, ¿de acuerdo? Y en este triángulo aquí tenemos que está representado D1, está representado D2 y está representado D3. Posteriormente, tenemos que dentro del corazón, obviamente aquí en el septum tenemos B1 y B2 que representan, B1 y B2 van a representar, por estar en el septum, la cara septal del corazón. Y B3 y B4, como ustedes pueden ver aquí, está localizado en la parte anterior del corazón, es lo más prominente, lo que más vemos. Y entonces B3 y B4 van a representar la cara anterior del corazón. Y posteriormente tenemos B5 y B6, que van a representar la cara lateral baja. Tenemos que D1 y ABUL van a representar la cara lateral alta. Estas dos pueden ser, en sí lo podemos manejar como la cara lateral. Y tenemos que si encontramos una elevación del segmento ST, por ejemplo, en B1, B2, B3, B4, B5, B6, D1 y ABL, hablamos de un infarto anterior extenso. Ojo, estamos hablando de la elevación. Y por último, tenemos la que está representada por la cara inferior, que es muy importante. Los infartos anteriores
o anteroseptales y los infartos inferiores son los que son muy comunes en el servicio de urgencias. Entonces la cara inferior está representada por D2, que vemos acá, está representada por D3 y está representada por ABUF. Esta es la cara inferior. Entonces, partiendo de esto, si nosotros encontramos en un electrocardiograma elevación del punto J mayor o igual a 1 milímetro, mayor o igual a 2 milímetros, en D2 y D3, que son dos derivaciones contiguas, entonces nosotros estaremos infiriendo que hay un infarto con elevación del segmento ST en la cara inferior. Y esto es muy importante, este esquema es muy importante porque aparte de esto nos puede servir para orientarnos y saber qué arteria es la que está dañada. Y eso es importante porque de acuerdo a la repercusión de la arteria que esté dañada, nosotros podemos saber qué cambios podemos tener en ese paciente, cómo le puede ir al paciente. Entonces, hay que recordar un poquito de lo que es la anatomía de las arterias coronarias. Tenemos que hay dos arterias coronarias importantes, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Y entonces, de los senos de Valsalva, del derecho y del izquierdo, salen respectivamente sus arterias. La arteria coronaria izquierda sale del seno de Valsalva izquierdo. Entonces, imagínense que esta es la aorta, aquí está la válvula aórtica y aquí está el seno de Valsalva izquierdo. De aquí sale primero lo que es el tronco coronario izquierdo. Entonces, el tronco coronario izquierdo mide entre 2 y 20 milímetros de diámetro aproximadamente, y después del tronco coronario izquierdo salen dos arterias importantes. La descendente anterior, que si ustedes me están viendo de frente, la descendente anterior obviamente va a ir hacia la cara anterior por el surco interventricular, entonces va a ir hacia adelante hasta llegar al ápex. Entonces, la descendente anterior va a irrigar la parte anterior, ¿de acuerdo? Y hacia la cara lateral, un poco más hacia atrás, hacia la cara lateral, va a salir lo que es la arteria circunfleja. Y la arteria circunfleja va a irrigar la parte lateral del corazón. ¿Y cuál sería la parte lateral del corazón? Principalmente D1 y ABL, B5 y B6. ¿Ok? De la descendente anterior salen dos ramas importantes. Principalmente salen las diagonales, en número de 3 aproximadamente, y salen las septales, que obviamente van a irrigar el septum interventricular y que van en el caso de que si hubiera una oclusión o que en el electrocardiograma nosotros viéramos elevación del ST en B1 y B2, nosotros estaríamos sospechando que hay una oclusión a nivel de las arterias septales o también de la descendente anterior, ¿de acuerdo? Y la otra parte tenemos aquí la arteria coronaria derecha que va hacia adelante y va a recorrer el surco auriculoventricular, en este caso anterior, va a venir así hacia la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria derecha se va a unir con la arteria circunfleja hacia atrás. Recuerden que para acá está la descendente anterior, hasta el ápex en la cara anterior, la circunfleja hacia la cara lateral y la coronaria derecha así, que da una vuelta por acá. Y entonces la coronaria derecha es muy importante porque da unas ramas, que son las ramas ventriculares, que van a irrigar la parte anterior del ventrículo derecho. He ahí que si nosotros tenemos un infarto inferior, tenemos que ver que no tenga repercusión al ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Por eso, por la situación anatómica. Entonces, partiendo de esto, si nosotros tenemos un infarto con elevación del segmento ST en B1 y en B2, yo voy a sospechar que puede ser una oclusión de una septal. Si tenemos una elevación del segmento ST en B3, B4 o de B1 a B4, que sería anteroseptal, puedo sospechar que es una descendente anterior la que está afectada en este momento. Y entonces, en el caso de que fuera B5, B6, D1 y ABL, la vamos a relacionar principalmente con la arteria circunfleja. Y si fuera la cara inferior, que es la que va la coronaria derecha hacia atrás, entonces la coronaria derecha sería representado principalmente, no quiere decir que siempre sea así, pero regularmente es la coronaria derecha. ¿Y qué cambios vamos a encontrar? Recuerden que la coronaria derecha es una arteria que da en un 55% de los casos, da la arteria del nodo sinusal y en un 90% de los casos da la arteria del nodo aurículo-ventricular. Y entonces si hay una obstrucción, si hay una lesión a nivel de la arteria coronaria derecha, podemos encontrar cambios que van representados por bloqueos aurículo-ventriculares. Y la otra es la repercusión hemodinámica al ventrículo derecho. En el caso de la descendente anterior, pues ustedes pueden ver que prácticamente la descendente anterior
irriga la mayor parte del ventrículo izquierdo. Y entonces, si hay una afección a nivel de la descendente anterior, lo que podíamos esperar es principalmente serían insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la correlación anatómica y electrocardiográfica. Bueno, entonces tenemos ya aquí en un electrocardiograma, vamos a pasar a un electrocardiograma que es un electrocardiograma del servicio de urgencias. Podemos ver que ustedes pueden percatar que ya hay una elevación en este electrocardiograma. Pero ¿para qué nos va a servir esto? Para definir, por ejemplo, lo que veíamos. Esta es D1, esta es la derivación de 1 y esta es la derivación ABUL. Y entonces van a estar representadas por la cara lateral alta. ¿Y qué arteria se va hacia la cara lateral? La arteria circunfleja, ¿ok? Y entonces tenemos acá B1 y tenemos B2, que están representadas en el corazón en el septum interventricular. Entonces, si hay una elevación en B1 y en B2, nosotros vamos a pensar que puede ser tanto una descendente anterior como una arteria septal, que sea una arteria septal muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, B1 y B2 ven el septum interventricular. Posteriormente tenemos la cara anterior, que está representada, como ustedes vieron anteriormente, por B3 y B4, que está acá. Y entonces, si la elevación es en B3 y en B4, nosotros vamos a sospechar que es una arteria descendente anterior. La cara lateral baja tenemos aquí B5 y B6, entonces igual puede ser una circunfleja. Y lo que nos está representando aquí es la cara inferior. Y la cara inferior es D2, tenemos la derivación D3 y la derivación ABUF, ¿de acuerdo? Está representada por la cara inferior y pueden ver aquí que hay una elevación, a lo mejor lo puedan ver en la imagen, una elevación del punto J en estas tres derivaciones. Y entonces estamos sospechando de un infarto inferior y la arteria relacionada en este caso sería la arteria coronaria derecha. Entonces es muy importante que ustedes conozcan la relación electrocardiográfica con las caras del corazón para poder incidir, o bueno, más bien para poder tener un diagnóstico preciso de la cara afectada. Van a haber algunos otros cambios, por ejemplo, es muy importante aquí mencionarles que podemos sospechar en el caso del infarto inferior, como vemos, si está asociado con la coronaria derecha y la coronaria derecha da irrigación al ventrículo derecho, entonces si hay una extensión eléctrica al ventrículo derecho, hay derivaciones que nosotros tenemos que buscar. ¿Y cuáles serían esas derivaciones? B3R y B4R, con mayor sensibilidad y especificidad de B4R. Entonces, si nosotros tenemos un infarto inferior, estamos obligados en el servicio a tomarles derivaciones derechas, ¿de acuerdo? Pero también podemos tener otras alteraciones. Por ejemplo, en el caso que tuviéramos en B1, B2 y B3 desnivel negativo, como se ve aquí, desnivel negativo del segmento ST en B1, B2 y B3, sin ninguna alteración, todo normal, pero tenemos un desnivel negativo de B1, B2 y B3, con Rs altas y prominentes en estas derivaciones, no es un infarto sin elevación, es una imagen en espejo de un infarto posterior. Y entonces estamos obligados a tomar otras derivaciones que nos mencionan las guías, que serían B7, B8 y B9, ¿de acuerdo? Entonces, para tener todo el círculo completo que nosotros conocemos. Entonces, son las derivaciones que ustedes deben tener en cuenta, ¿sale? Hasta este punto nosotros hemos abordado la clínica del paciente, el electrocardiograma del paciente y la relación anatómica, y ya sabemos qué arteria puede estar afectado en el electrocardiograma. Lo que sigue a continuación, dentro de los criterios diagnósticos, sería el diagnóstico por laboratorio. Y el diagnóstico por laboratorio, como lo mencionan actualmente las guías, la cuarta definición de infarto, es preferible que sea por medio de la troponina I. Pero nosotros, a nivel de un segundo nivel de atención, o en un primer nivel de atención, o hay algunos otros hospitales que no cuentan con la posibilidad de tener troponina I. Y entonces, ¿qué utilizamos? ¿Qué podemos utilizar para hacer el diagnóstico? Podemos utilizar algunas proteínas como la mioglobina, podemos utilizar la DHL, podemos utilizar la CPK-MB, que tiene dos isoformas, MB1, MB2, y podemos utilizar la TGO, que también
tiene una parte que se va a secretar, por así decirlo, a nivel del músculo cardíaco. Y obviamente la troponina ahí. En este esquema que ustedes pueden ver aquí, las primeras proteínas que se elevan, que son inespecíficas, que ustedes ya saben, pues tenemos que es la mioglobina. La más específica, que se empieza a elevar aproximadamente a las 2 horas, como pueden ver aquí, o aquí hasta lo marca antes, que sería la troponina T, pero no la tenemos. En el caso de la troponina I, que es esta que está marcada aquí, troponina I, que igual se empieza a elevar en las primeras horas y que se mantiene elevada por mucho tiempo, pues serían las ideales. Pero si no contamos con esa, entonces tenemos todos estos biomarcadores que podemos ocupar, biomarcadores cardíacos, CPK regularmente con MB. Y tenemos que la CPK-MB y la CPK se elevan a partir de las 4 a las 6 horas. Eso es muy importante al momento de hacer la curva enzimática. ¿Cuánto tiempo van a permanecer elevadas la CPK y la MB, que es la que más utilizamos? Alrededor de 24 a 48 horas, es normalmente lo que se eleva, por lo cual, después de 48 horas, si volvemos a tener otro pico de CPK, entonces podemos inferir que el paciente se está reinfartando. A diferencia de la troponina I, que el pico sigue estando alto y prácticamente se mantiene por mucho más horas y por muchos más días, ¿de acuerdo? Entonces, esta no nos puede servir en el caso de que estuviéramos pensando en un reinfarto. Entonces, esto es lo más importante de los biomarcadores que nosotros podemos utilizar. Obviamente, cada biomarcador tiene su sensibilidad y especificidad, son bajas, pero se ha demostrado, y por tal motivo en la cuarta definición de infarto no dejan atrás la CPK, porque todavía la podemos seguir utilizando. Hay un punto de corte, una relación que nosotros conocemos, que se llama una relación del 10% que nosotros conocemos. Entonces, las literaturas dicen que, pues obviamente, si hay CPK, debe haber MB en alrededor del 5%. Ese es como el punto de corte. Tenemos 500 de CPK y vamos a encontrar 50 o 25 de MB. O sea, tiene que haber una relación en estos biomarcadores. ¿De acuerdo? Y entonces hasta aquí tenemos ya cómo identificamos un infarto agudo del miocardio. Entonces tenemos clínica, tenemos una elevación del segmento ST en 2 derivaciones contiguas, tenemos biomarcadores elevados, los que ya vimos, y posteriormente de esto nosotros tenemos que hacer algo que se llama estratificación de riesgo con las escalas pronósticas, ¿de acuerdo? Y las 2 escalas pronósticas que mayormente utilizamos en el servicio de urgencia son el score de Grace y el score de TIMI con elevación del segmento ST, porque hay un TIMI sin elevación del segmento ST. El score de Grace es un score que valora aproximadamente 8 parámetros, donde valora edad, valora presión arterial sistólica, creatinina, elevación del segmento ST, elevación de biomarcadores, si hubo paro cardíaco al ingreso. Eso lo podemos sacar en una calculadora y entonces nosotros aquí tenemos unos puntos de cortes. Si los puntos son de 100 menor o igual a 108, el riesgo que tiene este paciente es un riesgo bajo. Este riesgo es de mortalidad, ya sea intrahospitalaria y a los 6 meses, ¿de acuerdo? Entonces tiene un riesgo bajo de mortalidad intrahospitalaria si el puntaje es menor a 108. Si el puntaje es de 109 a 140, el riesgo se convierte en intermedio, y si el puntaje de Grace es mayor a 140, entonces se convierte en un riesgo elevado, ¿de acuerdo? Y la otra escala que utilizamos es el TIMI con elevación, que nos predice la mortalidad principalmente a 30 días. Ojo, es muy importante diferenciar el TIMI con elevación del TIMI sin elevación. Entonces, una vez que tenemos las escalas pronósticas, vamos a partir a lo más importante, básicamente, de esta plática, que sería el tratamiento inicial. ¿Qué le vamos a ofrecer a este paciente? ¿Sale? Bueno, entonces tenemos un paciente masculino de 70 años de edad, diabético, hipertenso, con antecedentes de tabaquismo e hipercolesterolemia. 6 de la mañana lo levanta un dolor torácico opresivo de intensidad 10 de 10, irradiado a brazo izquierdo, náusea, vómito, diaforético, y acude al servicio de urgencias. Usted lo detecta, el paciente viene con el signo de Levin, y entonces usted lo pasa directamente a la toma del electrocardiograma, y en el electrocardiograma evidencia una elevación del segmento ST en 2 derivaciones contiguas. Pongamos de 2, de 3 y tal vez ABF, que sería la cara inferior.
Entonces, partiendo de esto, de un infarto con elevación del segmento ST, abordaremos lo que es el tratamiento inicial en este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante, primero, saber que en el caso del tratamiento inicial del paciente, lo ideal sería que todos los pacientes pasaran a intervencionismo coronario percutáneo primario y se les colocara un stent si es la solución en ese momento. Pero nosotros, cuando estamos en un segundo nivel de atención o aquellos que se encuentran en su servicio social en un lugar donde no hay este tipo de procedimientos, entonces tenemos que retomar o tomar otro tipo de soluciones para este caso. Entonces sería la fibrinolisis. Entonces aquí es muy importante porque, aunque la terapia inicial debería ser esta, tenemos terapias de alguna forma que serían alternativas. ¿Qué sería mejor? ICP, fibrinolisis o fibrinolisis ICP, lo que tengamos. Ojo, lo importante es que ustedes sepan que la ICP sería lo ideal. Entonces, partiendo del tratamiento inicial, llegó el paciente, está con mucho dolor, pues hay que pasarlo a una cama, hay que monitorizar al paciente. Esto es muy importante, los pacientes se mueren de arritmias cardíacas, de arritmias letales, hay que rápidamente monitorizar al paciente y después de esto que tenemos el electrocardiograma, entonces empezaremos con las medidas generales. ¿Y cuáles serán las medidas generales? Primero, después de monitorizado, el oxígeno. Pero el oxígeno también es muy importante porque el oxígeno solo está indicado para aquellos pacientes que tienen una saturación de oxígeno menor de 90 o que tienen una presión parcial de oxígeno por gasometría menor de 60 milímetros de mercurio. No a todos les vamos a indicar oxígeno. ¿Por qué? Porque hay dos estudios muy importantes en cuanto al oxígeno, que son el DETOX y el AVOID, que hablan de que si nosotros aportamos más oxígeno de lo normal, entonces incrementamos algo que se llama la hiperoxia y entonces incrementamos las especies reactivas de oxígeno y esto sigue dañando y sigue habiendo más daño endotelial. Entonces, no a todos los pacientes se les pone oxígeno. Es muy importante recordar que el tratamiento de un infarto agudo del miocardio no es una receta de cocina, ¿de acuerdo? La otra parte importante, ok, el paciente llegó saturando 88%, ya le puse oxígeno, está saturando 92, 94%. La otra parte importante es el dolor, manejo del dolor, no solo por lo que le está implicando al paciente, sino por sentir empatía con el paciente. El dolor que tiene en ese momento es importante, lo refieren un dolor prácticamente, lo refieren como muerte inminente, ¿de acuerdo? ¿Qué fármacos podemos utilizar para el dolor? La bibliografía, la guía de la revista europea que habla en cuanto al tratamiento de estos pacientes, habla que para el dolor podemos utilizar los derivados de los opiáceos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí principalmente si tenemos buprenorfina, o podemos utilizar buprenorfina, podemos utilizar nalbufina, en caso de que lo requiera el paciente. Si no lo requiere, igual, tampoco se lo ponemos. Pero sí es muy importante que mencionen las guías que este tipo de medicamentos, cuando los utilizas, también pueden interferir con algunos fármacos que vamos a ver después, ¿de acuerdo? Y la otra parte, la ansiedad. Es un paciente que puede venir muy ansioso, entonces nos podemos valer del uso de a lo mejor de algunos ansiolíticos, principalmente las benzodiazepinas, ¿de acuerdo? Esta es la parte inicial. Y entonces nosotros vamos a decir, ¿qué le vamos a hacer al paciente? ¿Lo vamos a trombolizar? Tenemos la capacidad de mandarlo a un tercer nivel o estamos en un tercer nivel y lo vamos a pasar a ICP, a intervencionismo coronario percutáneo primario. Eso es lo que nos tenemos que preguntar y eso hay tiempos para decidirlo, ¿de acuerdo? Entonces, esos tiempos son muy importantes. Pero nosotros prácticamente nos vamos a ir o vamos a incidir principalmente en la fibrinolisis, porque es lo que vemos muy comúnmente. Entonces, nosotros estamos sospechando que ese paciente con un infarto inferior lo vamos a trombolizar. Ya decidimos que lo vamos a trombolizar. ¿Por qué? Porque no tenemos un centro de tercer nivel que le haga ICP o va a llegar después de los 120 minutos y entonces nosotros decidimos que lo vamos a trombolizar. Y entonces hay una parte que ustedes y que todos lo vimos cuando éramos estudiantes de medicina. Nos decían, el tratamiento inicial del infarto es la mona o la mano, tiéndele la mano al paciente. Sí es muy importante que lo conozcan, pero igual, no todo tiene que ser así como lo mencionan, ¿no? Entonces, la literatura te dice que morfina, ok, está bien, si tiene dolor, si no tiene, no. Oxígeno, está bien.
Posteriormente, nitratos. Si estamos hablando de un infarto inferior, recordemos que si está afectada la coronaria derecha, podemos tener un paciente que tenga hipotensión. Entonces, los nitratos de forma selectiva o más bien de forma sistemática no están indicados en todos los pacientes. Entonces, ojo, hay que indicarle nitratos al que lo necesite. En este caso, no se deben indicar dinitrato de isosorbide, mononitrato de isosorbide como terapia inicial. Igual, no reduce el dolor, lo estamos utilizando para otra cosa. Y por último, la aspirina, que básicamente esto sí lo tenemos que conocer, el uso de las aspirinas de acuerdo a algunos estudios que se han hecho, ¿no? Y entonces, la terapia va encaminada a tres cosas. Va encaminada a los antiplaquetarios, va encaminada a la anticoagulación y a la fibrinolisis, que es lo que vamos a hacer nosotros. Y entonces, si nosotros decidimos que vamos a trombolizar al paciente, primero llegó el paciente, lo monitorizamos y entonces pasamos una carga de ácido acetilsalicílico, 300 miligramos o pueden ser hasta 500 miligramos, y posteriormente dejamos una dosis de mantenimiento que va de 85 a 100 miligramos. Como nosotros tenemos la de 300 miligramos, la partimos a la mitad y dejamos una dosis de mantenimiento de 150 miligramos al día, ¿de acuerdo? ¿Qué hace la aspirina? ¿Qué hace el ácido acetilsalicílico? Pues actúa a nivel inhibiendo lo que es el tromboxano A2, ¿de acuerdo? Posteriormente tenemos los otros fármacos antiplaquetarios, los conocidos como los inhibidores de la ADP, de la adenosindifosfato o los inhibidores del P2Y12, y tenemos aquí el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. Si nosotros vamos a trombolizar al paciente, el único fármaco que se ha estudiado para trombolizar a los pacientes solo podemos utilizar clopidogrel. Si nosotros decidimos que tenemos la capacidad de pasarlo a ICP, podemos utilizar preferentemente ticagrelor, porque si no se conoce la anatomía coronaria no podemos utilizar prasugrel. Entonces decidimos utilizar clopidogrel. La dosis de clopidogrel va de 300 miligramos, cada pastilla viene de 75, son 4 pastillas, 300 miligramos, si lo vamos a trombolizar. Si va a pasar a ICP serían 600 miligramos. ¿Y por qué los utilizamos? Pues entonces para inhibir la agregación plaquetaria. Se cree, o lo que dice la literatura, es que 600 miligramos de clopidogrel actúan más rápido, obviamente, que 300, inhibiendo la agregación plaquetaria, aproximadamente 2 horas. Por eso se utilizan dosis altas. Pero en el contexto de fibrinolisis utilizamos 300 miligramos y una dosis de mantenimiento que va 75 miligramos. ¿Cuáles son los estudios que avalan el uso de clopidogrel? Principalmente el Clarity TIMI 28. Y entonces, en los fármacos inhibidores de la P2Y12 tenemos el prasugrel, que se demostró su eficacia en el estudio TIMI Triton 38 con una dosis de 60 miligramos de carga y 10 miligramos de mantenimientos con una dosis diaria. Después tenemos otro fármaco de esta línea que es el ticagrelor, que su beneficio se demostró en el estudio Plateau. Tenemos una dosis de carga de 180 miligramos, seguido de una dosis de mantenimiento de 90 miligramos cada 12 horas. Ojo, en este caso, estos dos tipos de fármacos no los podemos utilizar cuando nuestro tratamiento inicial o lo que nosotros estamos pensando es hacer fibrinolisis. Y hay otras consideraciones como en el caso de EBC, en el caso de un peso menor de 60 kilogramos o en un paciente mayor de 75 años que cambian algunas consideraciones en el uso de estos fármacos. Ya tenemos la aspirina, ya tenemos el uso del clopidogrel y posteriormente seguimos con la enoxaparina. ¿Por qué enoxaparina? Porque si nosotros vamos a trombolizar a un paciente, la semivida de los fibrinolíticos es una semivida muy corta, 23, 24 minutos, y entonces necesitamos tener un coadyuvante en la anticoagulación. ¿Y cuál sería el coadyuvante? Tenemos que podemos utilizar heparina no fraccionada, pero actualmente algunos estudios, como este estudio, el estudio ATOL, hace referencia a que la enoxaparina, equiparable con la heparina no fraccionada, a los pacientes les va bien. Entonces, si los vamos a trombolizar al paciente y no tiene ninguna contraindicación, utilizamos una dosis de 30 miligramos de forma intravenosa, eso es muy importante, de forma intravenosa 30 miligramos y posteriormente 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas, ¿no? ¿Hasta cuándo utilizamos esta enoxaparina así cada 12 horas? Hasta el momento de la revascularización, o si no se llevó a cabo la revascularización, hasta el alta, que son aproximadamente 8 días, ¿de acuerdo? Después de la revascularización, la dosis cambia a 1 miligramo por kilogramo de peso, pero cada 24 horas. Entonces, muy importante tener en cuenta también en pacientes que sean pacientes mayores de 75 años o pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular de menor a 30 mililitros minutos,
donde la dosis se disminuye y el tiempo también se puede disminuir, ¿de acuerdo? Y después tenemos otros tipos de fármacos que de forma inicial se los tenemos que dar al paciente, que son las estatinas. Y las estatinas, la más utilizada es la atorvastatina, una dosis de 80 miligramos que se ha demostrado en el estudio Miracle que lo que hace es, aparte de reducir colesterol, triglicéridos, de disminuir la LDL, de aumentar la HDL, también disminuye los eventos isquémicos recurrentes, ¿de acuerdo? A lo mejor no influye en la mortalidad, pero influye en otras cosas. Y también importante, los efectos pleiotrópicos. Entonces, ya tenemos todos estos fármacos. Bueno, ¿y cómo vamos a utilizar los fibrinolíticos? Ya decidimos que la terapia que nosotros le vamos a aportar a este paciente es fibrinolisis. ¿Cuáles son los fármacos? Tenemos 4 principalmente: la streptocinasa, que casi ya no se utiliza, tenemos el alteplase, que se utiliza todavía comúnmente, y tenemos el tenecteplase, que es el que mayormente utilizamos. Y por último tenemos la retaplase, que viene en las guías, que prácticamente nosotros no la utilizamos, ¿de acuerdo? ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para el uso de fibrinolíticos? En el caso de la streptocinasa, la dosis va de 1.5 millones, lo diluyes en 100 o 250 mililitros de solución salina para 30 o 60 minutos. Y hay que tener en cuenta que en el caso, si nosotros decidimos llevar a cabo la fibrinolisis con streptocinasa, podemos tener efectos adversos. ¿Cuáles son los más importantes? Hipotensión. Si tenemos hipotensión, solo alargamos el periodo del que pasamos la streptocinasa, y también podemos tener efectos como algún tipo de alergia por la constitución de la streptocinasa, ¿de acuerdo? Y después tenemos la alteplase, que tenemos que el alteplase, el TPA, este fármaco son una dosis de 100 miligramos para 90 minutos, pero la pasamos de la siguiente manera: 15 miligramos en bolo de forma inicial y posteriormente 0.75 miligramos por kilogramo de peso, que serían máximo 50 miligramos para 30 minutos. Y posteriormente a esos 30 minutos sacamos 0.5 miligramos por kilogramo de peso, que serían máximo 35 miligramos para 60 minutos o 1 hora, ¿de acuerdo? Entonces en total tenemos 50, 35 y 15, dosis total de 100 miligramos con un tiempo de 60 y 30, 90 minutos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la importancia en este caso del alteplase? Pues es un poquito a lo mejor más incómodo para pasarla porque tenemos que estar vigilando, eso sería lo principal, ¿de acuerdo? Y posterior de eso tenemos lo que es el TNK, el tenecteplase, que es el fármaco que más utilizamos quizás por la forma más fácil de aplicación. Hay un estudio, el estudio ASCEND, donde evaluaron o compararon el uso de alteplase con el tenecteplase. Los dos son iguales, ninguno disminuye como tal la mortalidad, pero en el caso de los sangrados menores les fue mejor con tenecteplase. Y otra cosa que pues obviamente lo pasamos en un bolo, es más fácil y es más seguro de aplicar. La dosis que se utiliza, ustedes ven que en el fármaco o hay algunas tablas donde te dice pesa 60, le pasas tanto. Pero nosotros nos aprendemos una dosis por kilogramo de peso para que nunca se nos olvide, y la dosis es 0.55 miligramos por kilogramo de peso. Entonces hagan sus cálculos, y el paciente pesa 70 kilos, multiplicamos 70 por 0.5, serían alrededor de 35, y entonces lo que vamos a pasar son 35 miligramos en bolo, dosis única, ¿de acuerdo? Entonces esas son las consideraciones más importantes. Tenemos otro fármaco que es el retaplase. Pasamos 10 unidades en bolo y 30 minutos después pasamos otras 10 unidades. Es muy importante tener en cuenta que ustedes tienen que saber con qué fármaco es el que cuentan ustedes en su hospital. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado esta clase, realmente estuvo excelente. Agradecemos al doctor Guillermo Burelo, gran amigo, gran compañero, un excelente cardiólogo, y más que nada también empezó como urgencias. Entonces agradecemos su participación, la verdad es que la clase está excelente. Por favor, si te gustó, haz tus comentarios, qué te gustaría ver, danos like, comparte para que el doctor venga nuevamente a darnos otra clase.